En Rumania está Micaela Gómez, que nos recibe en vivo en su amanecer. Hola Mica, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿todo bien? Acá Bien, muy por bien. suerte. Bueno, bienvenido una vez más. Ya sos parte de la casa de la trasnoche, ¿no? ¿Cuántos años ya? Exactamente. Por lo menos estamos transitando la cuarta temporada y estuviste en todos los años. Sí, ustedes ya son parte de acá de Rumania, de mis mañanas, Sí, obvio. tal cual. Oye, te quiero preguntar primero, en general hablamos de cosas coloridas y nos reímos, pero ¿hubo tensión en las últimas horas en Rumania por ataques cerca de la frontera, no? Rusia atacó con drones la frontera que tiene Ucrania con Rumania, de esta manera le moja la oreja a la OTAN, pero al margen de lo que pasa a nivel bélico, contame a vos, viviendo en Rumania, ¿cómo te afectó y cómo les afectó? Bueno, como siempre, desde que la guerra empezó aquí, estamos a full con las noticias y es algo que las programaciones de los canales de aquí lo pasan y le hacen un seguimiento muy intenso porque, bueno, es una preocupación general por la cercanía física con la que estamos. Sí. Son nuestros vecinos. Así que, bueno, tal cual, fue bueno, para nosotros estamos un día más diferente, pero estamos ayer, a la madrugada de ayer, nos despertamos con esta noticia de que cayó un misil, un dron ruso de una manera dudosa, ¿no? Porque cayó, según los ucranianos, en Rumania. Pero según Rumania y el MAE, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania, negó categóricamente que haya caído aquí algún tipo de misil o de dron ruso. O sea que uno dice que sí y otro dice que no. Y Rumania oficialmente dijo, en mi territorio no cayó nada, pero las noticias han mostrado, Héctor, vecinos de Ucrania que desde sus celulares, desde sus móviles han grabado desde el balcón de sus casas cómo caía el dron en territorio rumano. Claro, sobre todo en la zona de la frontera es como fácil darse cuenta, ¿no? Exactamente, y aparte, le cuento a la gente que no es la primera vez que estamos con algo tan cercano, ¿no? Hace 2 meses atrás también cayó algo a 200 metros de la frontera. Entonces es como a ver cuál cae más cerca, por de alguna manera. Claro. Nosotros tenemos a esa altura una frontera natural, que es el río Danubio con Ucrania. Sí. Si bien esa zona es descampada para el lado de Rumania, del lado de Ucrania hay 2 puertos importantes, que es el de Ismail y el de Reni. Claro. Que esos fueron los objetivos que ellos intentaron atacar, los rusos. Claro, que además se mezcla el acuerdo de grano frenado, ¿no? Y lo que dijo Rusia, sobre todo ya yéndonos para el Mar Negro, en relación a que cualquier embarcación iba a ser tomada como militar. Te quiero preguntar algo viviendo en Rumania, estando muchísimo más cerca que nosotros del conflicto, lejos y cerca, porque Ploiesti, el lugar en el que estás, no está cerca de la frontera, ¿no? No, yo estoy más para el otro lado, digamos, por suerte. Bueno, pero así todo, nosotros y los que hacemos turismo aquí en Rumania nos cuidamos un poco de ir a turistear para el otro lado, por las dudas, o sea, cerca de las fronteras. ¿Y cómo se vive? Acá la pregunta yo te la hago, pero vos respondeme desde la emoción o el sentimiento o desde el sentido común, como vos lo llevás y tu gente. ¿Cómo se vive en un país que está tan cerca de hoy uno de los conflictos bélicos activos más importantes del planeta? ¿Cómo se vive sabiendo que estás tan cerca? Digo, no quiero ser fatalista en el pensamiento, pero entiendo que se activan los miedos, que vos no sabés, bueno, acá no sabés cuándo esto puede escalar a un nivel donde ya no importe nada y se empiecen a atacar a los países vecinos. Digo, ¿cómo se vive con eso latente? Bueno, la verdad es que uno vive con algo, ¿no? Con un miedo, tratando de estar actualizado, de ver qué pasa, siempre de tener los documentos al día, siempre digo, ¿no? Por si para salir corriendo. Exactamente. Bueno, en mi caso soy extranjera, pero mi esposo que es nacional, entonces es como, bueno, tener todo actualizado al día. Y no te voy a mentir, sí saquemos un seguimiento de absolutamente todo. Pero perdona, te voy a interrumpir para subrayar algo de todo lo que dijiste, que me parece re importante que no nos damos cuenta nosotros acá. Toda esta conversación que estamos teniendo te tuvo a vos repitiendo una y otra vez que están todo el tiempo con el noticiero, todo el tiempo con las noticias. Digo, esto es ya casi una exigencia, ¿no? Estar informado a ver qué va a pasar, qué pasó hoy. Exactamente, sí, eso desde que empezó la guerra lo estamos teniendo al día, ¿no? A ver qué es lo que pasa. De todos modos, es como que las noticias rumanas llegan muy rápido, ¿no? En general en Europa y más sobre el tema de la guerra, claro. Porque Rumania es parte de la OTAN y es un bloque que obviamente si alguno de los países de OTAN, sea Rumania, sea Polonia, que también es nuestro vecino, o sea cual fuere de OTAN, todos tienen que salir en defensa. Entonces, por supuesto que están todas las noticias hablando de eso, pero respecto a este tema, Héctor, yo creo que inicialmente
el miedo fue cuando apenas Claro. esto comenzó. Yo me acuerdo que la gente sí aquí estaba muy paranoica, que hasta incluso cargaban los autos con mucha nafta por miedo al desabastecimiento. Eh, las comidas, en muchas casas compraban comida por adelantado. Cuando empezó fue mucha más paranoia. Y luego de que pasó el tiempo, y gracias a Dios esto no pasó a mayores, la gente fue relajándose mucho más, pero siempre y cuando teniendo un poco de actualidad para estar informados por esta situación, lamentablemente. Claro. Bueno, vamos a ponerle un punto al tema del conflicto bélico. ¿Nos mostrás dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Ya amaneció Bueno, completamente? Es muy temprano igual, ¿no? acá son las 7:30 de la mañana y bueno, estoy en un parquecito. Yo estoy viviendo en uno de los edificios muy cerquita de acá. Y bueno, como es temprano, la gente está sacando a pasear el perro, algunos haciendo deporte. A ver, atrás mío si se ve, pasa un camión para limpiar la Sí. plaza, a recolectar los residuos. Así que no, muy, muy tranquilo. Acá estamos empezando el otoño, así que vas a ver hojas caídas. Y ahora hay 17 grados, o sea que de mañanita está fresco. ¿Tuvieron un verano fuerte también ustedes con temperaturas por sobre los 40 grados o no? Sí, fue terrible. El verano aquí fue terrible. La verdad es que hasta incluso no hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de 2 semanas atrás, en que rozamos los 3-4 días de canícula de 40 grados. Y la verdad es que se siente invivible, es muy fuerte. Más particularmente en la zona donde yo vivo, que es llanura, no hay ninguna Claro. montaña. Claro. Entonces se complica más. Pero en la parte de llanura, en la parte de montaña, perdón, Héctor, sí, en la parte de montaña la gente está con más aire, obvio. Oíme, ¿nos recordás a qué te dedicás? ¿Qué haces vos, Mica? Bueno, yo en Argentina era abogada Sí. y ahora trabajo en cruceros. Así Ah, que ya estoy me un acordé. tiempo acá, después me voy. Sí. Pero ¿tenés tipo meses de trabajo y meses de no laborables así? ¿Lo tenés repartido? Exactamente, sí. Hago un contrato de 5 o 6 meses y después vuelvo y después me quedo más tiempo, no es fijo. Y ahora, bueno, me voy a quedar más tiempo en Rumania porque acabo de venir hace 2 meses nada más. ¿Cómo Así que me voy estás, a quedar. Mica? ¿Y qué haces Hola. exactamente en el crucero? ¿Qué te toca hacer? Mi posición se llama Shop Seller y lo que hacemos es estamos en ventas. El crucero tiene una parte que es como un shopping comercial gigante en donde se venden productos, por ejemplo, duty free shop, carteras, ropa. Y bueno, nosotros somos parte de un equipo que está ahí vendiendo. Bien, vos decías que que eras abogada acá en Argentina. Si vos quisieras Sí. ser allá abogada, ¿podés? ¿Tenés que rendir materias, hacer algún trámite? Mira, Rumania tiene un idioma oficial que es el rumano, que si bien hablo algo de rumano, no hablo de manera fluida ni gramaticalmente perfecto, ¿no? Una cosa es el tema conversacional que uno habla y otra cosa es el tema formal. Primero debería dar un examen respecto del idioma, que me falta mucho, y luego tendría que empezar a estudiar las equivalencias, pero de momento no es algo que lo esté contemplando. Bien, no, nos quedamos con el crucero, me parece más entretenido. Qué ganas de ir a ese crucero, ¿no? Te compras todo vos, Silvana. Yo me hago un desastre. Qué ¿Por locura. dónde has ido, Mica? Uy, por un montón de lugares. Bueno, estuvimos en Dubái, estuvimos en Brasil, y después el típico itinerario de crucero es el Mediterráneo, o sea, España, Italia, Francia, por ahí he estado muchas veces. Lindo. Quien pudiera, Micaela. Envidia sana igual, ¿eh? ¿Cómo estás? Buen día, Rama te saluda. Yo quería ir por el Hola, buen lado día. del fútbol, de la consagración argentina hace un ratito, ya que ahora esta semana tenemos y estamos en modo selección argentina por las eliminatorias. Contame, ¿estabas en Rumania cuando salimos campeones? Estaba en Brasil. No, fue terrible. ¿Peor o no? Terrible, querida. Por ¿Qué? supuesto, mil veces peor, fue 1000 veces peor. ¿Y cómo hiciste? Estaba en Brasil con un barco lleno de brasileros y me acuerdo cuando Brasil quedó fuera, fue terrible. Yo estaba Les re alcanzaba feliz, yo estaba- Carilín, los pañuelos de, Tristeza no te fin. pañuelos de Claro. papel les alcanzaba. Sí, así que, pero nada, fue una alegría en cualquier lugar del globo y bueno, yo por supuesto festejé con otros compañeros que también eran argentinos que estaban trabajando conmigo en el barco. ¿Y Así que estuvimos ahí. eran solamente tus compañeros? ¿No había ningún otro tripulante, más que nada turístico o turista, mejor dicho, que sea argentino? No, turista no, porque Oh. en Argentina, Brasil hay 5 o 6 barcos de la compañía para la que yo trabajo y hay barcos que hacen solo Brasil y se llenan solo con gente brasileña y otros que hacen solo Argentina, Brasil, pero salen en Argentina y se llena con argentinos. Y a mí me tocó estar en uno de Brasil.
Así que no tenía a nadie argentino en cuanto a turismo. Esperá, porque es una locura total. Y ellos o sea, fueron respetuosos con ustedes, o sea, siempre, hasta incluso buena onda a veces, o directamente una reticencia total. En el barco tenemos un cartel acá, por decirlo así, que es una cosa que se llama name tag, que dice tu nombre, tu posición y tu país. Y bueno, muchos me han dicho, ay, vamos a ver cómo sale este mundial, vamos a ver Argentina, cómo juega, cuando Brasil estaba adentro. Y bueno, y ahí fue una sorpresa, pero yo después obviamente no podía decirles nada, porque estaba cumpliendo funciones, pero si no... Y ahí en Rumania el deporte principal, el fútbol, ¿tiene un lugar preponderante o le dan más importancia a otros deportes? No, son muy futboleros, son muy apasionados del fútbol. Quizás el nivel futbolístico obviamente no es como en la Argentina, pero son bastante apasionados del deporte y yo voy a la cancha acá y las hinchadas son con cantos, con banderas, con bengalas, la verdad que son súper apasionados, pero bueno, el nivel es otro. Claro. Sí. ¿Y tu marido, Mica, para qué lado hinchaba? No, para Argentina, siempre. Vamos, bien. Incluso bien. bajó en el puerto de Río de Janeiro con la camiseta argentina, haciéndose pasar por argentino, pero él era rumano. Claro. Bien. Y la gente dice, me miraba mal, pero bueno, yo estaba ahí, algunos me felicitaron, otros no, otros me decían cosas, pero él es muy pacífico, así que no tuvo problema. Excelente. Agradecía en rumano encima. Olvídate. Oíme, ¿y Messi en Rumania sí, una figura recontra popular también o no? Totalmente. En el paquete de galletitas, paquete de papas ¿En fritas. serio? Qué locura. Sí, en todos lados. Y también algo popular, Héctor, que hay acá, es que cuando vas a algún restaurante, hay un menú que se llama carne argentina. Me encantó. Te lo venden más caro diciendo que es argentina. Viste que nosotros trabajamos en la tele y nos gustan los títulos. A ver, este programa no tiene que ver con una investigación periodística o con tratar de sacarle un título al entrevistado, pero, abro paréntesis, voy a intentarlo con vos. Te voy a tirar una pregunta que va a tratar de persuadirte a que vos me des una respuesta para que la pongamos en el graph. No, solo si es verdad. Si no es verdad, no me lo digas porque vamos a estar mintiendo a la gente y no quiero mentirle. Pero ¿podemos decir que hoy Messi es más famoso que Drácula en Rumania? 100%. ¡Vamos! 100%. Y te voy a decir algo respecto a este tema. Drácula acá es famoso para nosotros, como que nosotros tenemos una pasión por la novela de Drácula. Acá a la gente, a los rumanos le hablas de Drácula y te dicen, sí, bueno. Claro. No les dan interés, no les interesa nada. Claro. Sí, por supuesto que afirmo 100% Messi es más importante. Hoy, 2023, Messi es más famoso que Drácula en Rumania. Que cualquier Es un persona, título. me parece. Es un título eso, olvídate. Messi está Hoy presente hasta en las galletitas, dice Maika. ¿Qué En ibas a todos decir? lados. En todos lados. En todos lados. Tiene más sangre que Drácula. Y he visto también gente con los niñitos, los chicos de acá que juegan a la pelota tienen remeras, bueno, de Ronaldo, Ronaldinho y de Messi. Siempre hay un Messi. Olvidate, siempre Messi, tal Vamos cual. todavía. Che, tenemos que ir a Rumania, porque tiene, a ver, no sé si es mi impresión, pero no tiene, turísticamente hablando, Rumania, ¿se hacen buenas campañas de turismo de Rumania? Más allá del castillo, digo, ¿se hacen buenas campañas? No lo tengo como muy en el radar de un destino muy publicitado. No nos han convocado todavía. Actualmente no es parte del espacio Schengen, que es el de libre control de fronteras, y eso hace un poco, en mi opinión, que el turismo se pare, el que va a Europa. Ahora, el turismo que vive en Europa, el turismo europeo, sí, viene para acá, incluso los precios de aquí de Rumania son muchísimo más baratos que no sé, precios de Italia, de Francia, ni hablar. Entonces, para hacer turismo es mucho más barato. Y lo más turístico acá, bueno, volviendo al tema Messi y Drácula, es el castillo de Drácula, es el punto turístico por excelencia de este país. Sin embargo, hay millones de lugares mucho más bonitos que no son turísticos, pero hay muchos castillos, hay ciudades medievales, toda la parte de Transilvania para mí es la favorita, y hay un tour que se llama la Ruta de Transilvania, que bueno, lo puede hacer uno con el auto o te contratás un tour y te hacen un recorrido por las ciudades medievales de Transilvania y por algunos castillos. Che, me encantaría hacer eso. ¿Y se hace de día o de noche? No, de día. De noche acá todo. Olvídate. Oye, me te hago la última. ¿Y cuánto cuesta eso? No sé, en euros. Danos un número para que podamos entender. ¿Cuánto cuesta? No sé exactamente
exactamente cuánto cuesta porque siempre lo he hecho sola, ¿no? Por Claro. mi cuenta, viviendo acá no tuve la necesidad de contratar uno, pero no es caro. Pero si uno lo quiere hacer más barato aún y no contratar ninguno de los tours turísticos que ellos te ofrecen, lo que puedes hacer es moverte en tren y lo haces súper barato y súper rentable también. Ves absolutamente todo, nada más que tenés que esperar el tren y bajarte de una estación y en otra. Me encanta. Así. Me encanta. Bueno, lo vamos a tener en cuenta como un destino. Micaela, te seguimos Los en espero. arroba, de verdad espéranos, Una Argentina en Rumania, arroba Una Argentina en Rumania. ¿Seguís teniendo canal de YouTube? Sí, el canal de YouTube es donde nos despertamos hoy y también lo van a ver en mi perfil de Instagram y ahí subo videos de absolutamente todo, de cómo es la vida acá, curiosidades, paseos, así que los espero también en mis 2 redes. Gracias, Mica. Te damos este aplauso y te dejamos ir a trabajar, que empieza tu día. Un beso Gracias. grande. Gracias, Mica. Chao, Héctor, chao chicos. Chao, hasta la Chao. próxima. Micaela Gómez, Una Argentina en Rumania en vivo en la trasnoche de Canal 26.